que mirar por primera vez al cielo, anhelando tocar a Dios. Y volar, el gran sueño del hombre y de los pájaros enfermos. Bien lo dice este personaje de Los Simpsons. A lo largo de nuestra historia, el ser humano perseguía la idea de volar, una eterna proeza que hoy es una realidad, pero que arrastra una historia fascinante. Tal vez la primera relación del hombre con la idea de volar fue a causa de que éste admiraba a las aves surcando los cielos, y con ello surgió el sueño de la humanidad de poder algún día viajar por aire. Gracias a nuestra creatividad, la idea de volar ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y particularmente de este último siglo, hasta que finalmente se consiguió crear la máquina perfecta para surcar los cielos. Estoy hablando del avión. Como todos los grandes inventos de la humanidad, estos no ocurrieron o surgieron de un día para otro. La invención del avión ha supuesto una revolución en el mundo actual, pero si nos remontamos varios siglos atrás, veremos que el cielo estaba libre de personas. Son muchos los que han aportado a la constante evolución del avión. Los primeros acercamientos hacia la idea de volar toman origen con los antiguos griegos como Arquitas de Tarento, hasta llegar a la era del Renacimiento, en donde el gran Leonardo da Vinci expandió su mente y aportó sus ya conocidos retratos de aviones y hasta de un helicóptero. Pero en este video hablaré de dos hermanos estadounidenses considerados mundialmente como los pioneros de la historia de la aviación. Estoy hablando de los hermanos Wright. Los hermanos Wright son dos de 7 hermanos nacidos a finales del siglo XIX. Wilbur Wright era el hermano mayor, nacido el 16 de abril de 1867 en Millville, Indiana, mientras que Orville Wright nació el 19 de agosto de 1871 en Dayton, Ohio. Ambos tuvieron una infancia bastante normal, pero un suceso aparentemente sin importancia, de acuerdo con el testimonio de los propios hermanos, sería la semilla de su hazaña. En 1878 su padre regaló a los pequeños Wright un juguete, un pequeño helicóptero de papel, corcho y bambú que utilizaba una goma elástica para hacer girar la hélice y volar unos cuantos metros. Los dos hermanos quedaron fascinados y jugaron con el pequeño helicóptero hasta que se rompió. Entonces construyeron uno propio. La fascinación por el vuelo había sido plantada en ellos. Cuando eran jóvenes, ayudaban a su padre con la edición de un periódico de nombre The Religious Telescope. Los hermanos abrieron una imprenta y publicaron su propio periódico, The West Side News. Más tarde, vendieron su negocio y abrieron un taller de reparación y creación de bicicletas. Gracias a este último negocio, fue así como se interesaron en el mundo aeronáutico, y también inspirados por el alemán Otto Lilienthal, el rey planeador, quien había logrado realizar vuelos repetidos y sostenidos con planeadores, y aparecía en todos los periódicos. Sus hazañas despertaron el interés de mucha gente en el vuelo, entre ellos el de los dos hermanos. Todos estos acontecimientos hacen a los hermanos Wright plasmar su fascinación por el vuelo, y en 1899 Wilbur escribe una carta al Smithsonian solicitando información sobre aeronáutica. Inspirado en los trabajos de todos los pioneros anteriores como Leonardo da Vinci y apoyado de trabajos de inventores de su época, Wilbur Wright empieza a experimentar y diseñar modelos. Aunque parezca mentira, los Wright tenían una ventaja importante sobre otros aspirantes a voladores: su fábrica de bicicletas. Junto con uno de sus empleados de nombre Charlie Taylor, los hermanos diseñaban y fabricaban mecanismos prestados de los engranajes y cadenas de las bicicletas, con lo que una gran parte del trabajo la tenían hecha. La segunda diferencia entre los Wright y otros inventores de la época era que Orville y Wilbur tenían muy claro cuál era el punto débil de la naciente aeronáutica: el control. La física de las alas y la potencia de los motores eran lo suficientemente avanzadas para la época, pero la mayor parte de sus competidores ingenuamente se dedicaban a montar motores lo más potentes posibles sobre alas con ruedas, sin ningún tipo de control fiable, y esperaban que de algún modo todo saliera bien. Los Wright se dedicaron a diseñar un sistema de control fiable sin utilizar motores. Los hermanos utilizaron vehículos sin motor para perfeccionar sus sistemas de control, que permitieran al piloto manejar el aparato lo suficiente como para que no se estrellase. Flexionando el borde de un ala o la otra hacia abajo, los Wright consiguieron virar a la izquierda y de derecha con gran rapidez y sin perder estabilidad de vuelo. Sin embargo, esto no bastaba. Tras numerosos fracasos y mucha tenacidad, Orville y Wilbur diseñaron el sistema de control completo, los alerones flexibles de las alas, combinados con una cola móvil similar a un timón de barco y una tercera pieza móvil en la parte de delante para controlar las subidas y bajadas.
Se dedicaron a un estudio sistemático y científico del problema del empuje, construyeron su propio túnel de viento y estudiaron las fórmulas de la época que describían el flujo del aire bajo las alas, utilizando maquetas a escala para calcular la velocidad que haría falta para sostener el aparato en el aire dependiendo de su peso. Tras varias versiones a escala real de los planeadores, los Wright se dedicaron al problema de los motores. El error de otros pioneros había sido tratar de utilizar motores muy potentes pero pesados. Los hermanos, tras estudiar el problema detenidamente, llegaron a la conclusión de que querían dos hélices de madera girando en sentidos contrarios y un motor ligero y eficiente. Pero, ¿a quién se dirigieron para conseguir este motor? A Charlie Taylor, su leal mecánico de bicicletas. Taylor, que era un genio por sí mismo, construyó una auténtica maravilla para la época, un motor en gran parte de aluminio para reducir su peso y con cadenas de transmisión inspiradas en las de las bicicletas. Pero no solo en esto era el motor especial. No tenía carburador ni bomba de combustible, sino que la gasolina caía por su propio peso al cárter por un tubo de goma. No era un motor extraordinariamente potente, solo alcanzaba 12 caballos de fuerza, pero pesaba solo 77 kilogramos y lograba una eficiencia de la hélice de hasta el 82%. Con los dos problemas fundamentales, el motor y el control resueltos, el Wright Flyer, el avión de los hermanos, estaba listo para volar. Los Wright empezaron a probar el primitivo aeroplano en Kitty Hawk, en Carolina del Norte, donde ya habían realizado las pruebas de sus planeadores. Es una larga playa, de modo que tiene vientos relativamente constantes y pocos obstáculos. Tras un par de caídas y reparaciones, el 17 de diciembre de 1903, Orville realiza el primer vuelo real del Flyer, alcanzando 36 metros y medio de trayecto. Los hermanos, turnándose para pilotear el aparato, realizaron varios vuelos más, en el último de los cuales el ya propiamente llamado avión recorrió unos 300 metros y estuvo 1 minuto en el aire. 5 personas fueron testigos de los vuelos de los hermanos, quienes por cierto querían la menor publicidad posible para sus experimentos, ya que estaban muy preocupados por la posibilidad de que alguien les robara las ideas. Por si las moscas, ya en 1902 habían solicitado una patente para su máquina voladora. Antes de que tuviera motor, sus sistemas de control eran la clave de la cuestión. Durante los años siguientes, los hermanos perfeccionaron sus aparatos. Mucha gente al principio se resistía a creer que realmente hubieran conseguido volar, y la actitud de los hermanos que se negaban a que se tomaran fotos de sus vuelos no ayudaba. Sin embargo, poco a poco otros aviones se fueron construyendo en todo el mundo, hasta que el secretismo se convirtió en algo fútil. A partir de entonces, tanto Wilbur como Orville realizaron demostraciones con sus aviones ante numerosos reyes y presidentes. En su año triunfal de 1909, Orville llegó a realizar un vuelo alrededor de la Estatua de la Libertad en una ceremonia. La era de la aviación había comenzado. A los fabulosos Wright, sin embargo, no les quedaba mucho tiempo. En 1912, Wilbur murió de tifus. La pareja mágica se había roto. Tal vez por la falta de su hermano, Orville no tardó demasiado tiempo en vender lo que poseía de la Wright Company. Y para 1915 se había desligado de ella. Aunque el hermano pequeño viviría hasta 1948, es como si su interés en la aviación hubiera muerto con Wilbur. Se llama a los hermanos Wright los padres de la aviación y suelen ser considerados como los primeros en hacer volar una máquina más pesada que el aire de forma sostenida y controlada. Sin embargo, nadie hubiera dicho hasta unos pocos años antes de lograr el éxito en tan importante empresa que fueran a hacer nada por el estilo.